Hay una densidad particular en el aire durante los últimos días, una pesadez que no corresponde ni al clima ni a circunstancias externas, sino a una atmósfera emocional que se ha asentado en tu realidad. Es muy probable que hayas sentido una inquietud repentina, una especie de alarma interna que se activa sin razón aparente en medio de la rutina diaria. La mente lógica, la que siempre busca explicaciones tangibles y pruebas concretas, intenta descartar esa sensación diciendo que todo sigue igual, que nada ha cambiado de forma visible y que no hay motivo de preocupación. Sin embargo, muy dentro, en ese lugar donde vive la intuición más profunda, se sabe con certeza que algo fundamental se ha desplazado en la estructura invisible de esta conexión. No es producto de la imaginación ni del miedo. Es la capacidad innata de percibir las vibraciones de alguien que comparte un lazo profundo contigo. Cuando dos almas están entrelazadas por destino, el silencio físico no cancela la comunicación energética, y lo que se percibe ahora es el eco de una decisión tomada a distancia. Este mensaje no llega a tu vida por casualidad, sino por resonancia. El universo no se equivoca ni envía señales a alguien que no está listo para descifrarlas. Si estas palabras resuenan en ti ahora mismo, es porque hay una alineación precisa entre tu estado interno y la verdad que está a punto de revelarse. Hay ciclos que deben cerrarse para que otros se abran. Y esta inquietud que no te deja en paz, este despertar repentino en la madrugada o esta sensación de vacío en el pecho, son confirmaciones de que el status quo se ha roto. Alguien al otro extremo de este hilo invisible ha llegado a un punto de giro. No es un capricho momentáneo ni un cambio de humor superficial. Es un quiebre interno que se ha desarrollado lentamente, gota a gota, hasta que el vaso por fin se desbordó. Es importante entender que lo que está ocurriendo no es un ataque personal ni un acto consciente de falta de amor. Aunque la soledad que provoca pueda sentirse así, lo que ha pasado es que esa persona ha alcanzado el límite de su resistencia humana y espiritual. A menudo se nos enseña a valorar la resistencia, a quedarnos, a luchar. Pero rara vez se nos habla del costo de sostener una situación que ya no resuena con la verdad del propio ser. Esa persona ha cargado un peso invisible, una acumulación de palabras no dichas, expectativas no cumplidas y, sobre todo, una separación creciente de su propia esencia. La fatiga de la que hablamos aquí no es la que se cura con un fin de semana de sueño o unas vacaciones. Es una fatiga del alma, un agotamiento existencial que surge cuando alguien ha intentado forzar una realidad que ya no encaja, o ha entregado más energía de la que tenía disponible. Durante mucho tiempo, todo pudo parecer normal en la superficie. Las interacciones continuaron, las rutinas se mantuvieron, y las sonrisas, quizá un poco más, apagadas, seguían apareciendo. Pero debajo de esa capa de normalidad se libraba una batalla silenciosa, una batalla entre el deseo de mantener la conexión y la necesidad urgente de sobrevivir emocionalmente. La decisión de tomar distancia, de volverse silencioso o de retirarse no se tomó ayer ni hoy. Fue una conclusión a la que se llegó tras muchas noches sin dormir, tras muchos debates internos entre el corazón y la mente. Fue una decisión silenciosa, tomada en la soledad de la propia conciencia, para proteger lo poco que quedaba de integridad energética. La intuición que sientes es el sistema de alarma, detectando ese repliegue. Aunque no haya habido una conversación final o una explicación detallada, la energía no miente. Se siente la ausencia antes de que la partida física se vuelva concreta por completo. Se percibe el cambio en la mirada, la frialdad en las palabras o la demora en las respuestas. No es indiferencia, es autopreservación. Esa persona se ha replegado hacia adentro porque el mundo exterior y las exigencias de esta conexión, tal como está ahora,
se han vuelto insostenibles. Es esencial validar lo que sientes. No estás imaginando nada. Este miedo es confirmación de que la conexión es real. Tan real que tu sistema emocional registra los movimientos del otro como si fueran tuyos. En su sabiduría infinita, el universo permite que ocurran estas pausas no para castigar, sino para reordenar. A veces el amor por sí solo no es suficiente cuando la estructura sobre la que se sostiene está desequilibrada. Esa persona no se alejó porque el amor haya desaparecido, sino porque la dinámica tal como estaba construida drenaba sus reservas vitales. Es como intentar correr una maratón con una herida abierta. Llega un momento en que el cuerpo se detiene, no porque no quiera llegar a la meta, sino porque necesita sanar para poder continuar. La decisión tomada es, en esencia, un grito de auxilio del alma, pidiendo espacio para respirar, para redescubrirse y para evaluar si es posible continuar sin perderse en el proceso. La incertidumbre duele, y el silencio puede ser el sonido más ensordecedor que existe. Pero hay una verdad oculta en este escenario que debe revelarse para encontrar algo de paz. No se trata de un final definitivo grabado en piedra, sino de una consecuencia energética inevitable. La vida exige transformación. La intuición te trajo aquí para confirmar que sí. Algo cambió, algo se rompió, pero no para dejarte en la desesperación, sino para darte una perspectiva más alta de los hechos. Esa persona no pudo continuar, y su retirada es el síntoma de algo mucho más profundo que un simple desinterés. Es el resultado del desempeño agotador de sostener una persona que ya no podía respirar. Pero para entender por qué esta distancia se volvió inevitable y necesaria justo ahora, hay que mirar hacia un lugar donde la luz de la conciencia rara vez alcanza. Las profundidades de la psique y las máscaras que usamos para ser amados. Si estás listo para integrar esta lección en tu vida, escribe en los comentarios. Confío en la transformación. Para comprender la magnitud de lo que está ocurriendo, debemos acudir a uno de los conceptos más reveladores de la psicología profunda. Una idea que Carl Jung exploró extensamente y que explica el comportamiento de esta persona con precisión quirúrgica. En este momento, todos los seres humanos sin excepción construyen una interfaz para interactuar con el mundo, una especie de máscara social diseñada para causar buena impresión, ser aceptados, cumplir expectativas y protegerse del rechazo. Esta estructura se llama la persona, un término derivado de las máscaras que usaban los actores en la antigüedad para amplificar la voz y definir su papel en la obra. Esta persona por la que pregunta tu corazón ha llevado una máscara muy pesada durante demasiado tiempo, y el peso de esa actuación finalmente provocó un colapso. Imagina, por un momento, el esfuerzo titánico que requiere mantener una imagen de fortaleza, mientras por dentro se siente fragilidad. Imagina el desgaste de parecer siempre disponible, siempre amable, o quizás siempre indiferente y en control, cuando en realidad hay emociones no procesadas. Esa persona construyó una máscara para relacionarse contigo y con el mundo. Quizá era la máscara de quien puede con todo, o de quien no necesita a nadie, o de quien siempre complace. Al principio, la máscara funcionó. Fue útil, permitió que la relación fluyera e hizo sentir una falsa seguridad. Pero las máscaras son rígidas, no crecen, no respiran, y con el tiempo empiezan a asfixiar a quien las lleva. El agotamiento del que hablamos, ese ya no puedo más, es el resultado directo de la fricción entre quién es realmente esta persona y quién fingió ser. No se trata de una mentira maliciosa ni de un engaño calculado. La mayoría de las veces, la máscara se adopta de forma inconsciente, como mecanismo de defensa aprendido en la infancia o en relaciones pasadas. Uno aprende que debe comportarse de cierta manera
para recibir amor, que debe esconder ciertas partes oscuras o vulnerables, y empieza a actuar un papel. Pero en una conexión de vínculo profundo, la verdad siempre lucha por salir. La energía necesaria para sostener la máscara es inmensa, y llega un día en que las reservas se agotan. Lo que has presenciado recientemente, este cambio abrupto, esta frialdad o esta huida, es el momento exacto en el que la máscara se rasgó. Esa persona ya no tiene fuerza vital para sostener el personaje. Ya no puede fingir que todo está bien, o que no le importa, o que puede con todo. El sistema psíquico dijo, basta. Alejarse es, en realidad, un intento desesperado de volver a respirar. Al retirarse de tu presencia, esa persona no está huyendo de ti como ser humano. Está huyendo del espejo que representas. Tu amor y tu presencia invitan a una intimidad genuina, y la intimidad verdadera exige quitarse la máscara. Si esa persona siente que no es digna de amor sin su máscara, o teme mostrar su vulnerabilidad real, la única opción que encuentra su mente asustada es correr. Es esencial entender que este proceso es una crisis de identidad. Esa persona se fusionó tanto con su máscara que olvidó quién es debajo. Cuando siente que la persona se desmorona, entra en pánico profundo, una sensación de desintegración. Por eso la decisión parece tan radical y a veces tan cruel. No hay espacio para explicaciones suaves. Cuando alguien siente que su estructura interna se derrumba, la supervivencia del ego se vuelve prioridad. Se refugia en el silencio, intentando recomponer la máscara o, en el mejor de los casos, descubrir quién es sin ella. Este agotamiento también explica por qué pudo haber promesas que no se cumplieron o intenciones que nunca se materializaron. No era falta de deseo, era falta de capacidad energética. La máscara prometía cosas que el yo real no estaba preparado para sostener. La máscara decía, siempre estaré. Pero el yo interno estaba exhausto y necesitaba soledad. La máscara decía, te daré todo lo que necesitas. Pero el yo interno estaba vacío y primero necesitaba llenarse. Cuando la persona colapsa, esas promesas quedan flotando y crean confusión y dolor para quien espera. Pero este colapso ahora es mejor que seguir una farsa que, a largo plazo, habría sido mucho más dañina. Una relación basada en la interacción de dos máscaras nunca puede alcanzar plenitud espiritual. Las máscaras deben caer para que las almas se toquen. Por eso, la decisión de irse o crear distancia es un mecanismo de defensa frente a la presión insoportable de ser alguien que no se es. Es un acto de honestidad brutal, aunque doloroso. Con su ausencia, esa persona está diciendo que ya no puede seguir el guión escrito. Necesita bajarse del escenario, apagar las luces y quedarse en la oscuridad para ver si queda algo real dentro. Es un momento de vulnerabilidad extrema, disfrazado de frialdad. A menudo interpretamos el silencio como arrogancia o indiferencia, cuando, en realidad, desde una mirada junguiana, puede ser el refugio de una psique que se siente expuesta y frágil. El dolor que sientes es real y la sensación de rechazo es afilada. Pero si puedes mirar más allá del comportamiento superficial, verás a un ser humano que teme su propia insuficiencia, alguien que preferiría irse antes que decepcionar, o alguien que necesita encontrarse antes de poder ofrecer algo auténtico a otra persona. La máscara se ha caído al suelo y se ha hecho pedazos. Intentar pegarla no ayudará. Lo que ha muerto es la forma falsa en la que se relacionaban, no necesariamente la posibilidad del amor. Pero este colapso interno no ocurre en el vacío, ni es un evento aislado. Hay una razón oculta, una raíz, por la que esta retirada te afecta tan profundamente y por qué esa persona huyó específicamente de tu energía. Tiene que ver con un contrato invisible que firmaste sin saberlo, y con el miedo a una luz que, paradójicamente,
era demasiado intensa para sostener. Cuando la máscara social cae, se revela una dinámica aún más compleja y fascinante en el centro de esta conexión. Para entender por qué esta persona huyó de este vínculo y no de otros más superficiales, debemos explorar lo que en psicología profunda se conoce como proyección. A menudo creemos que nos enamoramos de alguien por cualidades externas, pero la verdad es mucho más misteriosa. En los niveles más profundos de la psique, nos atraen magnéticamente quienes llevan fragmentos de nuestra propia alma que hemos olvidado o reprimido. Esa persona vio en ti algo que le pertenece, pero que no se atreve a reclamar como suyo. Vio en tu esencia una libertad, una capacidad de amar o un brillo que su propia sombra mantenía oculto. Te convertiste en un espejo vivo de su potencial no vivido. Y aunque eso crea una atracción irresistible, también despierta un miedo incontrolable. Aquí entra un concepto fundamental para la paz de tu alma: el miedo sagrado. Normalmente, cuando alguien se aleja, la mente humana tiende a interpretarlo como desinterés o falta de afecto. La narrativa interna suele ser destructiva. Si se fue, es porque no encontró suficiente valor en lo que le ofrecí. Sin embargo, la realidad energética es lo opuesto. Existe un tipo de miedo que no nace del peligro o de lo negativo, sino de lo sublime. Es el vértigo que se siente al borde de un acantilado hermoso e inmenso. Esta persona no se distanció por falta de amor, sino por exceso de realidad. La conexión que se formó entre ustedes creó una tensión emocional tan alta que su sistema nervioso, quizá acostumbrado a relaciones tibias o transaccionales, no pudo procesarla. Imagina a alguien que vivió mucho tiempo en una habitación en penumbra. Cuando de pronto se expone a luz solar intensa, su reacción instintiva no es gratitud inmediata, sino dolor en los ojos y una necesidad urgente de volver a la oscuridad para protegerse. Tú eras ese sol. Tu presencia, tu devoción y la verdad que irradias actuaron como una luz reveladora que iluminó no solo la belleza, sino también las grietas, las inseguridades y las heridas no sanadas de esa persona. Estar contigo no significaba solo verte a ti. Significaba verse a sí misma con una claridad aterradora. Vio todo lo que todavía necesitaba trabajar. Sintió su vulnerabilidad expuesta y percibió que las defensas construidas durante años se derretían en tu calidez. Para el ego, que busca control y seguridad, esto se vive como una amenaza de muerte. Por eso la huida no fue un rechazo a tu esencia, sino un mecanismo de defensa ante la saturación de luz. Se alcanzó un punto de intensidad en el que la única forma de recuperar equilibrio interno y sensación de control fue crear distancia física. Es lo que podríamos llamar una indigestión energética. Recibió más amor y más verdad de lo que su recipiente emocional podía contener en ese momento. Al retirarse, no necesariamente busca terminar el amor, sino volver a una zona de confort donde la vida sea predecible, manejable, y donde no sienta la demanda implícita de evolucionar a pasos gigantes. Porque una conexión de esta naturaleza siempre empuja hacia la evolución, y no todos están listos para dejar morir su yo antiguo para renacer, al menos no sin luchar antes una batalla de resistencia. Esto explica la paradoja de por qué esa persona puede mantener relaciones superficiales con otros, pero huye de la conexión profunda contigo. Con otros no hay espejo. Con otros puede mantener la máscara y funcionar en piloto automático, pero contigo, la máscara cae y emerge la verdad. Huir de ti es, en última instancia, un intento fallido de huir de su propia conciencia. Un intento de silenciar la voz interior que se despertó con tu llegada. La tragedia temporal es que esa persona cree que, eliminando tu presencia física, también eliminará la incomodidad del crecimiento. Pero pronto descubrirá que una vez que la conciencia se expande,
no puede volver a su tamaño original. Es esencial reencuadrar el dolor que sientes. No es que no fueras suficiente, es que eras demasiado. Demasiado real para alguien que vive en la ficción de sus miedos. Demasiado valiente para alguien que todavía no aprendió a sostener la mirada de su propia alma. Entender esto no elimina la tristeza de la ausencia, pero sí quita la culpa y la sensación de no merecer. No hay nada defectuoso en tu energía. Simplemente vibrabas en una frecuencia que obligó a la otra persona a enfrentar sus límites. Y ante ese enfrentamiento, el instinto primario fue evitar. El miedo sagrado paraliza porque nos confronta con la posibilidad de la felicidad verdadera. Y para muchas personas, la felicidad verdadera es aterradora, porque implica pérdida de control y entrega absoluta. Esa persona sintió que esta conexión disolvía los límites de su identidad. Se sintió fusionándose en algo más grande, y su ego luchó por recuperar territorio. La decisión de irse fue una victoria pírrica del miedo sobre el amor, una batalla ganada por la inseguridad momentánea. Pero el amor verdadero es persistente y no se derrota fácilmente con las barreras del miedo. Aunque su cuerpo físico se haya alejado, la huella energética que dejaste en su sistema es imborrable. Actuaste como catalizador, una sustancia que acelera una reacción química que ahora es irreversible. Visto así, puede surgir compasión en lugar de resentimiento. Ya no ves a esa persona como un verdugo que disfruta causando dolor, sino como un ser humano abrumado por la magnitud de un encuentro sagrado. Alguien en medio de una tormenta espiritual que buscó refugio en la cueva del aislamiento. La proyección que puso sobre ti, quizá viéndote como inalcanzable o demasiado exigente, no es más que el reflejo de sus propias exigencias internas y de su sensación de no ser digna del regalo que la vida puso a sus pies. Aquí, sin embargo, aparece un giro inesperado. El universo tiene leyes precisas y la energía no se destruye, solo se transforma. Al intentar cortar la conexión en el plano físico mediante distancia y silencio, esa persona, sin querer, ha hecho que la conexión busque otras formas de manifestarse. Cuando se cierra la puerta de la comunicación verbal y se bloquean los caminos de la interacción cotidiana, la energía del vínculo, todavía viva y pulsante, se ve forzada a sublimarse y a buscar raíces alternativas. Y aquí la historia deja de ser solo psicológica y entra en lo místico. Cuando el cuerpo físico huye por miedo, el alma empieza a gritar para compensar el silencio. Es, justo en este momento, después del colapso de la comunicación visible, cuando comienza el fenómeno más extraño, inquietante y poderoso de esta separación. Algo que desafía la lógica y que muy probablemente ya empezaste a experimentar. Con el colapso de la imagen idealizada y la huida física, surge un fenómeno confuso que desafía la lógica materialista. La comunicación verbal se detiene, se acaban los mensajes y el silencio se instala en la realidad cotidiana. Pero, paradójicamente, se activa una comunicación mucho más perturbadora, invasiva y profunda. Es importante entender que la distancia física es solo una ilusión óptica que afecta a los cuerpos, pero no tiene autoridad sobre la energía. Carl Jung habló del inconsciente colectivo, una especie de red invisible que conecta a toda la humanidad por debajo de la superficie de la conciencia, similar a cómo las raíces de los árboles se entrelazan bajo tierra, aunque sus troncos parezcan separados arriba. En conexiones de esta magnitud, esa red subterránea no es un hilo simple, es un cable de alto voltaje por el que la información fluye constantemente. Y cuando el ego calla en el mundo visible, el alma empieza a gritar en el invisible. Aquí entramos en el terreno de lo que podríamos llamar telepatía somática. Es muy probable que, tras la separación o el distanciamiento, hayas empezado a experimentar síntomas físicos y emocionales que no te pertenecen.
No es sugestión, es resonancia. Cuando esa persona reprime el recuerdo de ti durante el día para poder funcionar y mantener su máscara, esa energía reprimida no desaparece, se desplaza. La energía psíquica se comporta como el agua. Cuando se bloquea una ruta, busca otra salida con mayor presión. Al bloquearte de su mente consciente, esa persona, sin darse cuenta, envía toda esa carga emocional directamente a tu sistema energético a través del vínculo invisible que los une. Te conviertes en el receptor de todo lo que esa persona no se atreve a sentir conscientemente. Esto explica por qué, de pronto, una tristeza profunda y devastadora puede invadirte en un momento de calma, o una ansiedad aparece sin aviso, sin relación con lo que estás haciendo en ese instante. No es tu tristeza, es la suya. Estás sintiendo el duelo que la otra parte niega. Estás procesando las emociones que el otro bloquea. Es una transfusión emocional involuntaria. El cordón invisible funciona como un vaso comunicante. Cuando uno de los dos recipientes intenta vaciarse artificialmente, el otro se llena para restaurar el equilibrio del sistema. Por eso, cuanto más intenta esa persona olvidarte o distraerse, más intensamente sientes su presencia energética entrando en tu espacio. Los síntomas de esta telepatía somática son muy específicos y seguro reconocerás varios. Uno de los más comunes es la interrupción del sueño, específicamente entre las 3 y 4 de la madrugada. En muchas tradiciones espirituales y místicas se dice que, durante esas horas, el velo entre lo consciente y lo inconsciente es más delgado. Si de pronto te despiertas sin sueño y con sensación de alerta o ansiedad en el pecho, es muy probable que sea el momento exacto en que las defensas psíquicas de esa persona bajan porque está dormida. Cuando se duerme, el ego descansa, la resistencia desaparece y su alma corre a buscar la tuya. Ese despertar repentino es el impacto de su energía, alcanzándote, cuando ya no hay barreras racionales que la detengan. No es insomnio común, es una visita energética. Otro síntoma común es la presión en el pecho, como si faltara el aire o como si un peso físico descansara sobre el corazón. A veces se manifiesta como palpitaciones aceleradas sin haber hecho esfuerzo físico. Ese centro energético, el corazón, es el punto de anclaje de la conexión. Cuando esa persona piensa en ti con intensidad o siente un arrepentimiento fuerte que no expresa, verbalmente, tu centro del corazón responde. Es como si alguien tirara del hilo invisible desde el otro extremo. También es posible que hayas percibido olores familiares, su perfume o un aroma característico asociado a esa persona en lugares donde es físicamente imposible que esté. El olfato está directamente vinculado al sistema límbico, el cerebro emocional, y esas alucinaciones olfativas serían la manera en que tu intuición traduce la proximidad de su vibración. Este vínculo también se manifiesta con fuerza en el mundo de los sueños. Los sueños dejan de ser simple procesamiento del día y se convierten en encuentros reales en el plano astral. Puede que hayas tenido sueños que se sienten más vívidos que la realidad. Sueños donde la comunicación fluye, donde no hay resentimiento, donde esa persona te habla con una sinceridad que no puede expresar despierta. En esos sueños te dice lo que reprime cuando está consciente. Te abraza o te mira con el amor que intenta esconder. Jung sugirió que los sueños son la puerta a la verdad del alma. Si sueñas constantemente con esa persona, no es solo porque la extrañas, sino porque hay un encuentro acordado en ese nivel. Allí, libres de máscaras y miedo, las almas continúan la relación que los egos pausaron en la tierra. Despertar de esos sueños suele dejar una sensación agridulce, una mezcla de paz por el reencuentro y dolor por volver a la realidad física del silencio. Incluso puedes sentir cambios repentinos de temperatura, escalofríos recorriéndote la espalda o un calor súbito en las manos o en la cara.
son manifestaciones de la energía moviéndose por el cordón. A veces puedes estar pensando en otra cosa, y de la nada, su nombre invade tu mente con fuerza, como un grito, o escuchas una canción significativa para los dos en el momento más improbable. Todo esto confirma que el abandono es solo una ficción del plano material. A nivel energético, nunca han estado más conectados que ahora. La paradoja es cruel, pero real. La distancia física ha intensificado la cercanía espiritual. Como la energía del vínculo no puede consumirse en el contacto diario, en palabras triviales o en rutina, toda esa fuerza se acumula y viaja por el canal invisible, creando esta fenomenología casi sobrenatural. Es esencial aprender a distinguir qué es tuyo y qué le pertenece al otro, para no perder la cordura en el proceso. Cuando sientas una emoción abrumadora que no coincide con tu contexto inmediato, detente y pregúntate por dentro, ¿esto es mío o es una visita? La mayoría de las veces descubrirás que es una carga ajena que llevas por lealtad inconsciente al vínculo. Comprender esto te devuelve el poder. Dejas de ser víctima de tus cambios de ánimo y te vuelves observador de la conexión. Sabes que esa persona no te ha olvidado, que su silencio es una mentira piadosa que se cuenta a sí misma. Porque si te hubiera olvidado de verdad, no sentirías este tumulto energético en el cuerpo. La indiferencia real se siente como vacío, como paz, como nada. Lo que tú sientes es turbulencia, y la turbulencia es señal de vida, de conflicto, de presencia latente. Estas señales son intensas, a veces agotadoras, pero son la prueba innegable de que el contrato del alma sigue activo. El universo no desperdicia energía manteniendo canales abiertos que ya no sirven a un propósito. Si el canal está abierto y transmitiendo con tanta fuerza, es porque la historia no ha terminado. Solo cambió de etapa. Se movió del escenario visible, donde los actores se han retirado, al escenario invisible, donde la obra continúa con una intensidad dramática mayor. Pero estas señales pueden confundir y provocar miedo si no se validan. Antes de profundizar en el destino de esta conexión y en el propósito superior de este dolor, es importante pausar y observar la realidad cruda de lo que se siente, para confirmar que no estás en un viaje solitario de imaginación, sino en una experiencia compartida de resonancia. Es natural que, al oír todo esto, surja una duda razonable en la mente. Es fácil pensar que quizá todo es producto del deseo, que la mente inventa señales para consolarse ante la ausencia. Por eso este es el momento de detenerte y mirar alrededor. Usar este espacio no solo como un lugar para escuchar, sino como un espejo colectivo. Cuando empiezas a darte cuenta de que este fenómeno no existe solo en ti, sino que se refleja en incontables corazones, el dolor pierde su poder aislante. Entiendes que eres parte de un proceso más grande, un movimiento del alma que personas de todo el mundo experimentan. Cuando una conexión de esta profundidad entra en fase de transformación, este conocimiento no trae alivio inmediato, pero sí trae claridad. Y la claridad es la primera forma de paz. Porque una vez que la verdad se nombra o se reconoce, la energía empieza a reorganizarse. Lo que hoy parece un laberinto de dudas, mañana se vuelve un camino trazado. Y aunque aún no veas la salida, cada respiración, cada pensamiento y cada decisión consciente te acerca a un punto donde todo tendrá sentido.